¿Qué tal? El día de hoy quiero comentar con ustedes un tema vinculado al uso de comprobantes de pago físicos por parte de emisores electrónicos. Mi nombre es Dionisio Canagua y soy contador público colegiado. En primer lugar, cabe recordar que las reglas que vamos a comentar hoy día es exclusivo para emisores electrónicos. Eso es importante. Porque resulta que la administración tributaria ha incluido como un requisito dentro de los comprobantes de pago físicos la inclusión, la frase contingencia. Y eso genera muchas dudas acerca de la vigencia de los comprobantes impresos y otros temas sobre el particular. Hay que precisar que esas disposiciones, así como la fecha de vigencia de esos comprobantes de pago impresos que veníamos nosotros utilizando, son reglas que exclusivamente aplican para emisores electrónicos designados por la Administración Tributaria. Al respecto, nosotros tenemos algunos escenarios a considerar. Primero, un emisor electrónico puede usar sus comprobantes de pago en formato físico cuando se da la concurrencia hasta el 1 de septiembre del 2018. Es decir, no había alguna regla sobre el particular específica. No había nada que tener en cuenta. Sin embargo, a partir del 1 de septiembre, es decir, desde esta fecha, y hasta el 31 de octubre del 2018, todavía va a poder usar los comprobantes de pago que se hayan impreso hasta antes de la entrada en vigencia de la norma. Pero se le debe de incluir la frase con referencia a que se está usando ese comprobante en contingencia. Sin embargo, el uso de esos comprobantes en formato físico que han sido autorizados, que se han venido utilizando con anterioridad a septiembre del 2018, pues sencillamente se dejarán de usar a partir del 1 de noviembre del 2018. Es decir, van a tener vigencia solamente hasta el 31 de octubre del 2018. Cabe recordar que si se va a utilizar estos comprobantes en formato impreso, siendo nosotros emisores electrónicos, pues lógicamente tiene que informarse a la SUNAT a través del PEI, el programa de envío de información. Hay que tener cuidado con esto. Segundo, yo puedo solicitar impresión de comprobantes de pago físicos después de la entrada en vigencia ya de estas reglas. La respuesta es sí. Si tú eres emisor electrónico, puedes hacerlo. El problema aparente está en que tienes que considerar nuevas reglas. ¿Cuáles son las reglas que nosotros tenemos que considerar al respecto? Veamos una referencia rápida acerca de este tema. Los límites de autorización. Antes, tú podías imprimir los comprobantes de pago en formato impreso de acuerdo al stock que tú calculabas. Sin embargo, al estar bajo estas reglas, hay que tener cuidado, de entre otros aspectos, con respecto a que hay un límite para la autorización de impresión. Ahora, te establecen topes máximos. La razón es por qué te establecen topes máximos. Es que ya de la experiencia que ha estado dándose con respecto a la gestión de comprobantes electrónicos desde la perspectiva de la SUNAT, ha habido un uso de alguna manera sobre medida de los comprobantes impresos. Y ello en que algunos contribuyentes lo utilizaban como una excusa para no usar los comprobantes de pago electrónicos y probablemente abusando del tema de la concurrencia.
Eso se zanja con el hecho de ya poner una fecha máxima para la vigencia de esos comprobantes que veníamos utilizando en formato impreso, por eso tenemos hasta el 31 de octubre, y ponerte nuevas reglas para solicitar la autorización de impresión de los comprobantes electrónicos. El límite, como nosotros podemos observar, se establece en 2 parámetros y se va a tener que elegir el mayor. ¿Cuáles son esos 2 parámetros? Primer parámetro, 10% del promedio mensual de lo emitido en el sistema de emisión electrónica respecto del mismo tipo de comprobantes de pago en los 6 meses anteriores a la solicitud. Entonces se va a considerar el promedio, pero de los comprobantes de pago emitidos a través de sistemas de emisión electrónica. El 10%. ¿Y eso contra qué lo vas a comparar? Con 100 formatos por cada tipo de comprobante de pago y por cada establecimiento. Entonces tenemos, si queremos decirlo así, un piso ahí de 100 formatos, 100 facturas, 100 boletas de venta, 100 notas de crédito, 100 notas de débito por cada establecimiento. Y si tu 10% de promedio mensual es superior, entonces ese 10% se tomaría en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con esa regla. ¿Pero para quién? Para los emisores electrónicos designados por SUNAT, ¿no? Entonces, hay requisitos adicionales, sí, que el 90% de los comprobantes de pago utilizados hayan sido informados a SUNAT, que las leyendas, ¿no? Se entiende que los nuevos comprobantes de pago en formato impreso ya va a tener que trabajarse esa leyenda que hace referencia a que el comprobante de pago se ha emitido en contingencia, ¿ya? Es un elemento también que hay que tener en consideración. Entonces, para resumir, los comprobantes de pago impresos autorizados antes del 1 de septiembre del 2018, es decir, que originalmente no tenían esa frase preimpresa de contingencia, yo los venía arrastrando de hace 1 año, 2 años, 6 meses atrás, solamente se van a poder usar hasta el 31 de octubre, nada más. ¿Pero será porque se van a usar en todos los casos? No, solamente en contingencia. ¿Por qué en contingencia? Porque se entiende que se refiere a emisores electrónicos. Y los emisores electrónicos usan comprobantes de pago físicos en caso de contingencia, ¿ya? Hay que tener cuidado con ello. Entonces, todas estas reglas que se están dando en la actualidad, más que todo entrando en vigencia, se refieren exclusivamente a esta situación. Emisores electrónicos designados. Entonces, si tú todavía no eres emisor electrónico, no te preocupes. Todavía el stock de comprobantes, formato impreso que vienes utilizando, lo vas a seguir aplicando. Muchas gracias por su atención.